Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Franco Javier Moreno Acuña y el día de hoy les voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje, el cual consiste en un seminario de caso clínico. El tema que hoy nos corresponde es el poliovirus o virus de la poliomielitis. Voy a empezar leyendo mi caso clínico. Femenino de 7 años de edad, originaria de Afganistán, no vacunada. Es llevada por su padre al hospital universitario por presentar extremidades flojas y poco rígidas, con dolor y calambres en su pierna derecha. El padre refiere que hace una semana la paciente presentó fiebre, malestar, náuseas y cefalea, pero mejoró 3 días después. Exploración física. Temperatura 37.8 grados centígrados, parálisis flácida asimétrica severa, con ausencia de reflejos tendinosos profundos, sensibilidad conservada. Exámenes. Se solicita análisis de líquido cefalorraquídeo y una PCR con transcriptasa inversa para detección de ARN vírico. Aquí tenemos una imagen de la paciente donde podemos ver el cuadro de parálisis flácida aguda. Y tenemos distintos puntos a destacar dentro de este caso clínico. Por ejemplo, el antecedente de que es originaria de Afganistán, que no está vacunada y también que presentó hace una semana fiebre, malestar, náuseas y cefalea, pero mejoró 3 días después. Esto quiere decir que tuvimos un cuadro algo distinto a lo que estamos viendo el día de hoy. Y también, bueno, aquí puse diagnósticos diferenciales que en un momento más, conforme avance y después de que explique el poliovirus, vamos a estar discutiendo. Aquí en medio tenemos un diagrama que explica muy bien cómo se presenta la poliomielitis dentro de sus cuadros clínicos y cómo va avanzando su periodo prodrómico. Y bueno, me parece muy importante que primero tenemos que ver en qué consiste el poliovirus antes de poder resolver este caso clínico. Es por eso que regresaré al final. Bueno, dentro de la estructura de replicación tenemos que tiene un genoma de molécula monocatenaria de ARN positivo y una cápside icosaédrica desnuda con 12 vértices pentaméricos. El poliovirus pertenece al género de los enterovirus, el cual a su vez pertenece a la familia de los Picornaviridae. Bueno, dentro de la patogenia e inmunidad tenemos que el periodo de incubación usualmente es de 5 a 20 días y bueno, este virus se caracteriza por tener su tropismo en las células nerviosas. En un momento más voy a hablar de eso. Aquí tenemos una imagen de su replicación. Vemos cómo entra la célula por endocitosis, llega a los ribosomas directamente, sintetiza poliproteína C, la cual es una proteína muy grande, y se cinde para luego dar lugar a sus componentes estructurales y no estructurales, que todo esto contribuye a su virulencia. Aquí abajo también presentamos una imagen donde podemos ver las vías de entrada del poliovirus y de diseminación también. Tenemos que el poliovirus, inicialmente, bueno, hay que decirlo, se transmite por vía fecal oral. Cuando entre a esta vía, a la vía oral, va a iniciar replicándose en la faringe, en la bucofaringe. También se puede replicar en las amígdalas. Posteriormente va a avanzar hasta las células M y linfocitos de las placas de Peyer. Ahí, bueno, llegando al intestino, ahí lo que va a hacer es seguirse replicando y va a dar lugar a una viremia inicial que se va a presentar hacia los ganglios linfáticos, al sistema retículo endotelial. Cuando pase esto, la viremia le va a seguir una viremia secundaria, que es aquí donde va a llegar al músculo esquelético. Aquí es un punto muy importante porque de hecho del músculo esquelético el virus va a viajar a lo largo de los nervios hasta alcanzar el sistema nervioso, que es donde les mencionaba que tiene su tropismo celular. Bueno, va a ejercer su acción citolítica en las neuronas motoras del asta anterior y el tronco encefálico. Aquí tenemos también un diagrama en la parte del medio inferior, donde está el músculo y pues por ahí mismo viaja el virus a lo largo del nervio y va a dar lugar a las manifestaciones que en un momento vamos a discutir. Estos virus, los poliovirus, son demasiado resistentes. Son insensibles al ácido estomacal, a las proteasas, incluso a la bilis. Tenemos que aquí en la inmunidad, nuestros anticuerpos van a jugar un papel muy importante porque son la respuesta principal inmunitaria. De modo que si tenemos anticuerpos en la sangre, es más probable que frenemos este virus.
Dentro de la epidemiología tenemos muchos puntos que destacar. De hecho, gracias a los esfuerzos mundiales de programas de vacunación y esfuerzo por erradicar la enfermedad, se han logrado asombrosos resultados. Sin embargo, es una enfermedad que aún no ha sido erradicada, pero esperemos lo sea en un futuro no tan próximo. Perdón, no tan lejano. Ahora, tenemos que son patógenos restringidos al ser humano. Se transmiten por vía fecal oral, como les mencionaba. Puede ser a través de fómites contaminados, a través de las heces directamente, aguas residuales, contacto con manos, todo esto contaminado, obviamente, y pues es así como va a dar lugar a su patogenia. Bueno, por tanto, una higiene deficitaria y el hacinamiento propician la diseminación de este virus. Bueno, como les mencionaba, es una enfermedad que todo el mundo está haciendo un esfuerzo por erradicar, pero tenemos 3 países que son Nigeria, Afganistán y Pakistán, donde sí se observan ciertos brotes recurrentes y es donde se podrían de ahí pasar a otros países este virus. Hay pocos casos de poliovirus circulante debido a la vacuna viva. Esto es resultado de mutaciones en el gen VP1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto se refiere sencillamente a que el virus tiene una ligera probabilidad de ser inoculado. Bueno, se inocula con la vacuna, pero de ser provocada la enfermedad a raíz de una vacunación. Esto es porque una de las 2 vacunas es viva, pero eso es algo que explicaré más adelante. Bueno, es más frecuente en verano y otoño, y aquí podemos observar una tabla epidemiológica de los casos tanto asociados a vacuna y totales, que podemos observar que se han ido disminuyendo, afortunadamente. Ahora sí, las enfermedades clínicas, tenemos distintos cuadros que se pueden presentar. La enfermedad sintomática es común, de hecho aquí en los paréntesis tengo los porcentajes de incidencia en los infectados. Esto es cuando se limita a la faringe y no pasa de ahí. Ahora, tenemos también la poliomielitis abortiva o enfermedad menor. Este va a ser un cuadro relativamente leve con síntomas inespecíficos. Se puede presentar cefalea, vómitos, náuseas, todo esto, pues, síntomas inespecíficos, básicamente. Y tenemos también la poliomielitis no paralítica o meningitis aséptica. Esta enfermedad va, además de los síntomas de la enfermedad menor que les mencionaba, también va a presentar dolor de espalda y espasmos musculares. También síntomas un poco más característicos de la meningitis, como la rigidez nucal, por ejemplo. Pasando ahora a la poliomielitis paralítica o enfermedad mayor, que de hecho es la que más nos concierne debido al caso clínico, aquí se va a presentar una parálisis flácida, asimétrica, sin pérdida sensorial. Esto es muy importante. Y va a ser bifásica. Esto quiere decir que la enfermedad se va a presentar en 2 distintas etapas. Como resultado, lo usual es que primero se presente un cuadro de enfermedad menor o poliomielitis abortiva, se resuelva y al cabo de unos pocos días se presente la parálisis. Entonces, también la parálisis tiene un grado de variabilidad y puede progresar durante los primeros días para después alcanzar una recuperación que de hecho puede ser de 6 meses aproximadamente o hasta 2 años, una parálisis residual o incluso la muerte. Entonces es un virus bastante peligroso. Aquí tengo una imagen donde observamos las manifestaciones clínicas de esta parálisis. Tenemos complicaciones como la poliomielitis vulvar, que afecta los músculos de la faringe, las cuerdas vocales y la respiración. De hecho, bueno, en casos ya del siglo pasado se utilizaban los pulmones de acero para darle esa ventilación mecánica a pacientes que presentaban este cuadro. También se presenta el síndrome postpoliomielítico en ciertos pacientes. Esto es debido al envejecimiento, pero también a la destrucción y al efecto que ejerció la poliomielitis en un primer momento sobre las neuronas. Ahora, el diagnóstico, la prueba de elección es la PCR con transcriptasa inversa y esto para la detección de este ARN. Ahora, también se puede utilizar IgM específica o el incremento de título de anticuerpos al cuádruple como método de diagnóstico de laboratorio. Y pues bueno, también hay pruebas de antígeno anticuerpo como el enzimo inmunoanálisis. Y bueno, dentro del cultivo se puede hacer, sí se puede hacer. Podemos tomar muestras de la faringe o de las heces, siendo de la faringe solamente viable los primeros días y de las heces hasta los 30 días después.
Y en líquido cefalorraquídeo casi no se utiliza esta técnica porque difícilmente se da una prueba positiva cuando se recurre a la misma. Ahora, el tratamiento, prevención y control, tenemos la vacunación, este es el punto más relevante, y tenemos dos tipos de vacunas. Una vacuna de la poliomielitis inactivada, la cual la mayor ventaja que tiene sobre la segunda es que esta no presenta un riesgo, entonces es la de elección actualmente para la vacunación de la poliomielitis. Y la desventaja que tiene es que no tiene inducción de anticuerpos secretores, que más ahorita les voy a mencionar a qué se debe esto. Ahora, se debe administrar a esas edades y la vacuna de la poliomielitis atenuada oral, esta sí presenta un riesgo ya que efectivamente se administra, se inocula el virus vivo y induce respuesta de anticuerpos secretores IgA e IgG, los cuales son muy importantes porque como nuestro virus, el poliovirus, se va a estar replicando en el tubo digestivo, pues es muy, muy importante tener protección ahí. Entonces se da inmunidad de por vida, inclusive una inmunización grupal. El tratamiento sintomático y la ventilación mecánica bueno, es algo crucial si es que se llega a presentar un cuadro como los que les mencioné. Ahora, volvamos al caso clínico. En este caso, tenemos una paciente que está presentando una poliomielitis paralítica, en este caso localizada en su pierna derecha. Ahora, aquí podemos ver cómo fue progresando, muy probablemente se infectó tras ingerir el poliovirus en algún pómite de una mano, lo ingirió. Bueno, tuvo un periodo prodrómico que después la llevó a presentar un cuadro de enfermedad menor, con fiebre, cefalea, náusea y esos síntomas. Esto se resolvió, que aquí como podemos ver en el diagrama, pues se resolvió, pero después, al cabo de unos días, la paciente presentó la parálisis aguda. Ahora, dentro del diagnóstico diferencial, aquí casi todo es la clínica, debemos basarnos en la clínica, pero también las pruebas, las que les mencioné, son muy importantes. Diagnóstico diferencial, tenemos el Coxsackie y el ecovirus, que son también virus pertenecientes a la misma familia, perdón, al mismo género, bueno, y a la misma familia también, que estos pueden presentar también una poliomielitis, solamente que aquí no puede ser porque también la paciente tuvo que haber presentado otros cuadros propios también del respectivo serotipo, tales como la enfermedad mano-pie-boca o la herpangina, que son enfermedades de los virus Coxsackie. Y bueno, el síndrome de Guillain-Barré, esto sí podría ser algo muy, muy confuso porque tiene manifestaciones muy similares. Solamente que, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que si recurrimos a la estadística, muchos casos son por Campylobacter jejuni, esa bacteria que va a presentar esta reacción cruzada con anticuerpos. Y para que se haya dado un caso así, tuvo que haber tenido también otras manifestaciones, principalmente gastrointestinales o respiratorias. Entonces no podría ser ese diagnóstico. Otro diagnóstico que tenemos que incluir dentro del diagnóstico diferencial sería el propio poliovirus, pero traído bueno, provocado por la propia vacuna. Sin embargo, este no es el caso porque la niña no está vacunada. Aquí lo menciona el caso. Entonces, bueno, tras hacer toda esta reflexión, podemos dar por hecho que la niña está presentando esta parálisis y tiene poliomielitis, una parálisis flácida. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho mi caso clínico. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.